El Centro Cristiano de Cape Coral presenta La Invitación con los pastores Marcelo y Karina Guidi. La invitación llega a ustedes bajo el patrocinio de Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Esta es La Invitación aquí por Telemundo. Te damos la bienvenida desde el Centro Cristiano de Cape Coral y nos da mucho gusto que puedas estar hoy con nosotros. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor y queremos invitarte a que puedas invitar a amigos, a familiares, a vecinos, a que puedan ser parte de estos programas en donde queremos que la palabra del Señor te edifique y el Espíritu Santo te toque. Me acompaña mi esposa Karina, como siempre. Karina, muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Y hoy es otro día más que podemos compartir juntos la palabra de Dios. Esta es una frase que siempre utilizo en los programas de radio, aquí en mi radio C4 todos los días. Siempre digo lo mismo, otro día más que podemos compartir juntos la palabra de Dios. Así que este es otro sábado más juntamente con ustedes y queremos que tal vez de todo lo que se diga en este corto tiempo que tenemos, que pueda haber algo allí que usted pueda recibir en su corazón, en su vida, y que la iluminación del Espíritu Santo pueda darle a usted la respuesta, la guía o lo que sea que usted está necesitando en este momento. Gloria sea el nombre del Señor por eso. Quédese con nosotros a compartir este programa y avísele a otros que la invitación ha comenzado. Así es, queremos darle gracias a aquellos que nos han escrito, a aquellos que se han comunicado vía telefónica. Si usted tiene alguna pregunta acerca del programa, acerca del ministerio, acerca de la iglesia, acerca de la radio, usted se puede comunicar al número de teléfono que aparece en pantalla. También nos puede visitar más adelante. Como siempre, damos la información de la iglesia y los horarios de los servicios para que si no tienes iglesias, nos pueda visitar aquí. Tenemos servicio los martes, los viernes para los jóvenes y los domingos. Así que hoy queremos que abras la palabra del Señor, si tienes tu Biblia ahí, y vamos a empezar a desarrollar este tema en el día de hoy. Después, como siempre, nos vamos a despedir compartiendo unos fragmentos de nuestra iglesia. Pero quisiera que Karina nos lea, nos comparta esta palabra del Señor en este día y comenzamos a desarrollar ya mismo la palabra del Señor. Usamos siempre la Biblia Reina Valera o también la versión textual, excelentes versiones de la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 14, versículo 1, comienza diciendo aquí el apóstol Pablo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en la Biblia textual dice: recibid al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas, dice, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro que es débil come legumbres. Básicamente, en este pasaje, que es todo un capítulo que hemos estado utilizando también en el programa en la radio en estas semanas anteriores, y es el hecho que obviamente en la iglesia, estamos hablando dentro de lo que es la iglesia, hay creyentes que son débiles en la fe y hay creyentes que son más fuertes en la fe. Entonces, los que ya tienen tal vez más tiempo, aunque a veces no tiene nada que ver con cuánto tiempo tengan en el Señor, porque a veces hay algunos que tienen mucho tiempo en el Señor y todavía parecería que están débiles en la fe. Deberían ya tener una madurez, pero lamentablemente a veces no se ve. Entonces, muchas veces sucede que aquellos que son fuertes en la fe, es decir, maduros espiritualmente, o podríamos decir aquellos que comprenden las verdades del Evangelio, que comprenden la doctrina del cristianismo que está basada en Jesucristo y su obra en la cruz, tratan de imponerle a otros las libertades que ellos tienen, su propia convicción, tratan de imponerle cosas a otros que son débiles en la fe y todavía no comprenden. Es decir, están apenas caminando los primeros pasos y hay muchas cosas que no comprenden. ¿Y cómo podemos afectarles cuando eso sucede? Sí, porque ahí es donde entra la frustración. Hacemos que estos hermanos débiles en la fe se frustren porque nosotros estamos poniendo un montón de demandas en estos débiles en la fe que no pueden cumplir. Recordemos que las demandas de santidad de Dios nadie las puede cumplir, por eso Jesús tuvo que pagar en la cruz para cumplir esas demandas de santidad y el corazón de Dios fue satisfecho por ese sacrificio. Entonces, a veces, por impaciencia o por religión, como hablamos en el programa pasado,
se le quiere imponer a las personas ciertos rituales, prácticas, o quieren que automáticamente cambien, se santifiquen, cuando bien sabemos que eso no lo puede lograr una persona, sino el Espíritu Santo a través de la fe que esa persona puso en Jesucristo y su sacrificio. Exacto, queremos que quede bien claro, por lo menos así, para que todos ustedes puedan tener este concepto, que la santificación, primero es la salvación por la fe, pero también la santificación, es decir, llegar a un nivel de madurez espiritual, es solamente a través de la fe. La misma fe que te salvó es la misma fe que te santifica. Esto es fe, por supuesto, no en cualquier cosa. No es fe en seguir ciertas reglas. No es fe en una iglesia, en un hombre. Es fe en Cristo. Fe en lo que Él ya cumplió en la cruz del Calvario. Esta es la única fe que Dios puede recibir. Por eso dice aquí, recibid al débil en la fe. Está hablando que los recibamos. Sí, son débiles. Todavía tienen que aprender a caminar en el Señor. Se van a empezar a caer. Es como un bebé, ¿no? El bebé, por supuesto, sus piernitas todavía no están fuertes. No se le puede pedir a un bebé tal vez de 6 meses que ya ande caminando, ¿no? De a poquito se le van fortaleciendo sus piernitas, sus bracitos, se empieza a desarrollar, entonces comienza a caminar y ¿qué pasa? Se va a caer varias veces, pero va a llegar un momento en el que, ¿no? Ya va a estar firme. Va a estar firme, va a poder caminar rápido, va a poder ir corriendo, ya sus caídas cada vez van a ser menos y menos, ¿comprenden? Y son los más fuertes los que están ahí, apuntalándolos, llevándolos, fortaleciendo, dándole ánimo, pero no poniéndoles una carga en sí para que se caigan. Uno les tiene paciencia. Les tiene paciencia. ¿Por qué? Porque es débil en la fe. ¿Por qué les tiene paciencia? Porque es un bebé, es un niño. No estamos hablando de aquellos que ya tienen, que deberían saber mucho. Como dice Pablo, ya deberían ser maestros. Ya deberían ser maestros y todavía hay que estar alimentándoles la leche. No estamos hablando de ese tipo de creyentes, sino más bien aquellos realmente débiles en la fe. Aquí en este tiempo estaba hablando de los judíos y de los gentiles, podían ser tanto judíos como gentiles que estaban llegando a un conocimiento salvador de Jesucristo y que todavía ellos se basaban en ciertas leyes, en ciertas ceremonias particulares en referencia a la comida, el comer o no comer ciertos tipos de alimentos, guardar ciertos días, el sábado, etc. Entonces, todavía ellos tenían la ley allí, pero significa que eran débiles en la fe, pero está hablando cuál es la posición aquí del fuerte en la fe en cuanto a aquellos que son débiles. Y es por eso que aquí en el mismo capítulo, sí, en el versículo 13, Pablo les dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y esta es la ley del amor. Esta es la ley del amor. Ya no juzgo, yo entonces, porque amo a mi hermano, no voy a hacer de tropiezo a mi hermano, como dice, no voy a poner ocasión de que mi hermano caiga. Tenemos mucho más, quisiéramos seguir, el tiempo avanza, pero en el segundo bloque vamos a seguir con este tema. No te vayas, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos acompañándote, estamos haciendo tu día mejor, estamos llevando un mensaje claro, contundente y necesario, acercando a nuestros oyentes a Jesús por medio de la radio online. Estamos colocando música a tu día y palabra a tu corazón. En pocas palabras, estamos conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Desde Cape Coral, Florida, somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. El Centro Cristiano de Cape Coral te invita al Kids Camp 2015 bajo el lema Jesus is Coming Again para niños de 3 a 12 años desde el 22 al 25 de junio y desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde por una donación de solamente $15 por niño la semana completa, y esto incluye almuerzos, clases bíblicas y mucho más. Trae a tus niños al 133 Northeast Pine Island Road frente a Kia. Para más información visita el www.capecoralcc.com. Ya está disponible La Fuente, la revista del Centro Cristiano de Cape Coral. En La Fuente encontrarás toda la información sobre los eventos del Centro Cristiano y artículos que edificarán tu vida. Revista La Fuente, informando y edificando al cuerpo de Cristo. Suscríbete llamando al 239-573-0000 o escríbenos
lafuente@gmail.com y recíbela por correo en la comodidad de tu hogar. El Centro Cristiano de Cape Coral te invita a sus reuniones todos los domingos en sus dos servicios, de las 10 de la mañana y las 12:30 del mediodía. Si deseas escuchar el único mensaje que salva, sana y liberta y experimentar la presencia del Espíritu Santo, ven, visítanos, serás bienvenido. El Centro Cristiano de Cape Coral está localizado en 133 Northeast Pine Island Road, frente a Kia. Estamos de vuelta aquí en un tema tan importante porque aquí en el versículo 13 de Romanos 14 nos menciona el no juzgar. Entonces esto se refiere a aquellos creyentes que son maduros en la fe. Esto significa que comprenden las verdades del Evangelio, que tienen un entendimiento, que tienen un conocimiento más profundo en cuanto a la obra consumada de Cristo en la cruz y todo lo que eso significa, que son fuertes en la fe, menciona aquí, cómo deben tratar, no juzgar las convicciones, no juzgar a aquellos que son débiles en la fe, como dice en el versículo 13. Aquí vemos que dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano, dice en la versión textual. Pero fíjense cómo dice en la Reina Valera, dice de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjese aquí la admonición que tenemos del apóstol Pablo. El hecho que un fuerte en la fe juzgue al débil en la fe, esto puede ocasionar que uno se convierta en una piedra de tropiezo y aún ocasionar la caída de un hermano en el Señor. Es muy grave, es muy grave. Es muy grave y a veces no tomamos conciencia que lo que estamos haciendo es ser instrumento de caída en vez de ser un instrumento de bendición. Para edificar. Para edificar, para levantar, para sostener. Estamos siendo un instrumento que va a provocar la caída de un hermano. Y no sé si tenemos tiempo hoy, pero sí me gustaría tocar rápidamente este tema, porque ¿qué hacemos con un hermano que cae en la fe? ¿Qué es la famosa restauración? Porque lamentablemente esto también lo hemos visto, lo hemos escuchado, en muchas iglesias se utiliza la palabra disciplina. Le vamos a imponer un tiempo de disciplina. Algunos hasta le hacen confesar sus pecados públicamente delante de la iglesia. Eso es totalmente una atrocidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer, Karina, cuando un hermano en la fe cae? Por empezar, si nosotros criticamos a un hermano en Cristo, tenemos que entender esto. Ese hermano en Cristo es propiedad del Señor. Y si nosotros criticamos a un hermano en Cristo, estamos criticando algo que es propiedad de Dios. Es decir, estamos criticando a Dios. Fíjense, porque esto lleva a una magnitud mucho más allá. Y hay dos cosas que hay que hablar aquí en este tema. Es el fallar y el caer. Una cosa es fallarle al Señor. Todos, absolutamente todos le hemos fallado al Señor después que hemos venido a un conocimiento salvador de Jesucristo. Le hemos fallado al Señor, es decir, hemos cometido algún pecado o pecados de los cuales nosotros tenemos que ir al Señor en confesión, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice la palabra. Pero entonces otra cosa diferente es caer. Piensan que porque cometió un pecado significa que cayó. El caer es ya otra magnitud. Se refiere a que sí haya pecado alguien, pero en realidad se refiere que se ha apartado ese creyente de la fe. ¿Sabes cuál es el ejemplo claro? Pedro y Judas. Sí. ¿Verdad? Cayeron, se apartaron, se enfriaron. Pedro le falló al Señor, pero eso no significa que él cayó. Le falló al Señor. Sí, es cierto, él le negó al Señor. Él negó al Señor. Y es decir, que él le falló al Señor, pero su fe estaba todavía en el Señor. Sí. Él aún mantenía su fe en el Señor. Ahora, con Judas, totalmente diferente. Él cayó de la gracia. ¿Y cómo terminó? Quitándose la vida. Eso es caer. Es decir, se aparta totalmente, la persona deja de creer. Se aparta del Señor. Y ese hermano, esa hermana que cae, que peca, sigue siendo parte del cuerpo de Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo, como enseña Pablo en su epístola a los Corintios. Y si no estamos conectados a nuestros hermanos, el cuerpo, no estamos conectados a la cabeza. Así que nuestra responsabilidad como miembros
del cuerpo de Cristo es ser instrumento en las manos de Dios para que ese hermano pueda recibir la restauración que necesita, para que ese hermano pueda recibir el alimento que necesita en ese momento, para que seamos entonces instrumentos de restauración y que el Señor pueda usarnos para que ese hermano se levante. Porque ¿sabes qué? Ese hermano fue lavado por la sangre de Jesucristo. Ese hermano, esa hermana es salvo porque Jesús se llevó todos sus pecados y tus pecados en la cruz del Calvario. Y en el mismo libro de Romanos, ya en el capítulo 15, dice así el apóstol Pablo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:1. El versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta es la palabra del Señor y esto creo que es lo que debemos tener muy en cuenta. Lo que somos fuertes, los que nos creemos fuertes en la fe, soportemos las flaquezas de los débiles. Y también esto va con otro pasaje, otra epístola a los Gálatas, capítulo 6, que habla de la restauración a partir del versículo 1, que justamente va de acuerdo con esto. Dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, es decir, que ha fallado, un pecado moral, ha sido descubierto en un pecado moral, dice: vosotros que sois espirituales, se refiere a aquellos fuertes en la fe, a los que son maduros en la fe. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Juzgarle? No. ¿Maltratarle? No. ¿Castigarle? No. Lo que deben hacer, ahí dice claro: restaurad al tal. Y dice cómo debe ser la restauración. Dice: con el espíritu de mansedumbre. Y siento la presencia del Señor porque esto tristemente no se hace. Es decir, con humildad, con el espíritu de mansedumbre, nunca con una actitud prepotente, con una actitud superior, considerándote a ti mismo para que tú no seas también tentado. Amén. Tal vez estás escuchando, tal vez estás mirando el programa, tal vez estás sentado ahí en tu casa y tal vez has tenido esta experiencia, tal vez le fallaste al Señor, tal vez caíste y tal vez hasta te mal juzgaron, tal vez hasta lo que pensabas que deberían ayudarte te dieron la espalda y tal vez te criticaron y se alejaron de ti y te juzgaron mal. Y yo sé que el Señor hoy te está hablando y Él quiere traer restauración a tu vida. Aquí lo más importante es que tú puedas recibir esta palabra en tu corazón y que tú sigas creyendo en tu corazón que Jesús es el que pagó la pena que tú ni yo podíamos pagar. Por eso dice la palabra que por gracia somos salvos, para que nadie se gloríe. Así que hoy tienes la oportunidad de abrir tu corazón a Jesús y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname. Si te humillas delante de Él, el Señor hoy te levanta, te restaura y te puedo asegurar que el Espíritu Santo seguirá haciendo lo que un día Cristo empezó en ti. Tenemos mucho más, pero vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos acompañándote, estamos haciendo tu día mejor, estamos llevando un mensaje claro, contundente y necesario, acercando a nuestros oyentes a Jesús por medio de la radio online. Estamos colocando música a tu día y palabra a tu corazón. En pocas palabras, estamos conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Desde Cape Coral, Florida, somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. El Centro Cristiano de Cape Coral te invita al Kids Camp 2015 bajo el lema Jesus is Coming Again, para niños de 3 a 12 años desde el 22 al 25 de junio y desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por una donación de solamente $15 por niño la semana completa. Y esto incluye almuerzos, clases bíblicas y mucho más. Trae a tus niños al 133 Northeast Pine Island Road frente a Kia. Para más información, visita el www.capecoralcc.com. Ya está disponible La Fuente, la revista del Centro Cristiano de Cape Coral. En La Fuente encontrarás toda la información sobre los eventos del Centro Cristiano y artículos que edificarán tu vida. Revista La Fuente, informando y edificando al cuerpo de Cristo. Suscríbete llamando al 239-573-0000 o escríbenos
lafuente@gmail.com y recíbela por correo en la comodidad de tu hogar. El Centro Cristiano de Cape Coral te invita a sus reuniones todos los domingos en sus dos servicios, de las 10 de la mañana y las 12:30 del mediodía. Si deseas escuchar el único mensaje que salva, sana y liberta y experimentar la presencia del Espíritu Santo, ven, visítanos, serás bienvenido. El Centro Cristiano de Cape Coral está localizado en 133 Northeast Pine Island Road, frente a Kia. Estamos de regreso aquí en La Invitación, ya en este último bloque, y queremos aprovechar para resumir un poquito lo que estuvimos hablando. Estamos hablando de la epístola de Pablo a los Romanos, capítulos 14 y 15, y habla de que seamos sabios en los que nos creemos fuertes en la fe, no juzgar y socorrer, ayudar, levantar, asistir a aquellos que caen y a aquellos que están débiles en la fe. Me pregunto en este momento si la iglesia es una piedra de tropiezo o si es de ayuda. Porque tristemente pareciera que la iglesia moderna, me refiero, los creyentes modernos, fueran una piedra de tropiezo para el caminar cristiano en fe, como en plena certidumbre de fe que deberían tener en Cristo Jesús y poder vivir una vida en libertad para el Señor, no libertinaje, pero sí en libertad. Yo pienso que tristemente la iglesia moderna hoy, en vez de estar siendo de ayuda, está siendo de tropiezo para muchos, y tristemente muchos líderes le van a tener que responder al Señor un día cuando comparezcan ante el tribunal de Cristo, por la caída de muchos. Por eso es que lamentablemente vemos muchas personas apartadas hoy. Es tremenda la cantidad de personas que uno puede hablar que dice, sí, yo antes le servía al Señor, le seguía al Señor, asistía a la iglesia. Pero la iglesia, como dice Karina, lamentablemente ha sido de piedra de tropiezo, y aunque suene contradictorio, la iglesia ha sido el instrumento para que muchos se separen del amor de Dios. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Porque esta no es la iglesia que Jesús fundó. Esta no es la iglesia que comenzó en el aposento alto el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo fue derramado. Esta no fue la iglesia que Cristo, esta no es la iglesia que Cristo viene a buscar. Y como dice Karina, es verdad, muchos deberán darle cuentas al Señor, los que no han protegido, los que no le han enseñado a las ovejas que hay restauración, y la restauración es posible en Cristo Jesús. Pero todavía está la iglesia. Es decir, la iglesia, por más que el plan de Satanás es el destruir la iglesia del Señor Jesucristo verdadera no ha sido destruida. Ni las puertas del infierno podrán estar en contra, podrán destruir la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Ese remanente todavía está. Creyentes en todas partes del mundo, sirviendo verdaderamente, por lo menos en todo lo que saben, en todo lo que conocen, queriendo servir y vivir verdaderamente para el Señor. Simplemente eso, llevarlo al camino de la cruz de Cristo a través de la enseñanza con amor, con paciencia y con doctrina. Amén. Quisiéramos hablar mucho más, pero el tiempo vuela, así que queremos invitarte a que puedas ser parte. Si no tienes una iglesia, visítanos. El Centro Cristiano de Cape Coral se encuentra aquí en la 133 Northeast Pine Island Road, frente a Kia. El teléfono está en pantalla, la información está en pantalla. También escucha la radio C4, que también es de mucha edificación. En estos últimos minutos que nos quedan, yo le voy a pedir a Karina si por favor puede orar por aquellos que tengan alguna necesidad en este día. Tal vez tu necesidad es física, es espiritual, tal vez necesitas acercarse al Señor. Vamos a tener un tiempo de oración para que sea el Señor el que te toque en estos momentos. Oremos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de llegar a los hogares de aquellos que en este momento están oyendo este programa. Tú sabes quiénes son, Señor. Tú conoces sus penas, tú conoces cada lágrima, tú conoces cada frustración, Señor. Tú conoces sus vidas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo, como es real en este lugar aquí, que sea real en ese lugar donde ellos se encuentran oyendo. Señor, tócales, restáurales, levántales, Señor. Te pido que tú los llenes de paz, de gozo, Señor. Que tú les des la fe para creer en ti, Señor. Que tú, en ti todo es posible. Que tú puedes hacer lo que nada ni nadie puede lograr.
Ayúdales a creer, Señor. Levántales con tu gracia salvadora. Te lo pedimos, Señor, todo esto. Quédate en sus vidas, Señor. Háblales a su vida y a su corazón. Levántales, Señor, para que puedan vivir esta vida cristiana para ti en victoria, Señor. La victoria que tú has pagado por nosotros en la cruz. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Mientras este país, los Estados Unidos de América, que tanto amamos, se siga alejando de Dios, veremos más y más corrupción. Este país fue fundado en la base del Evangelio. Este país desde sus raíces fue fundado en el temor de Dios y estoy seguro que fue por eso que Dios ha bendecido tanto a este país. Y de este país también salieron muchos misioneros hacia todo el mundo. Pero la iniquidad, la maldad, la corrupción empezaron a crecer. Y el nombre de Dios fue burlado. Y esta nación se enloqueció con el placer. Se postró ante los ídolos de prosperidad, ganancia material, riquezas. Entonces Dios comenzó a advertir. Entonces Dios comenzó a levantar profetas que traían una advertencia. Es por eso que Dios comenzó a permitir graves cosas que ocurrieron en este país. Grandes catástrofes que sacudieron a este país. Ataques terroristas, crisis financieras, grandes cambios climáticos, desastres naturales. La alarma empezó a sonar, pero nadie escuchó. Dios comenzó a advertir, pero nadie quiso escuchar. La iglesia, muy bien, gracias. La iglesia seguía ocupada y sigue ocupada en sus cosas. Pero lo que muchos no entienden es que los juicios de Dios llegan justamente porque Él es grande en misericordia. Si Dios quiere advertir, es porque nos ama. En esencia, Él está diciendo, regresen a mí. Tuve que permitir estas cosas para llamar tu atención. Han pecado muy seriamente, se han cegado a ustedes mismos. Ahora mi juicio es el único mensaje, el único lenguaje que ustedes pueden entender. Y todo esto es por mi gran amor por ustedes. Dios sigue advirtiendo hoy a una nación que ha dejado sus caminos. Y Dios advierte hoy a cristianos que cambiaron el mensaje de Cristo por un mensaje de obras y señales también. Dios advierte a su iglesia hoy, a su pueblo hoy. Esta profecía de Amós es para este país, es para cada país que se apartó de Dios y es también para la iglesia presente. Porque dice la palabra de Dios que el juicio de Dios siempre comienza en su casa. ¿Cuántos dicen amén? El juicio de Dios siempre comienza en su casa, siempre comienza en la iglesia.